conozcamos más sobre este recurso, ¿no? Vamos a dar algunos datos importantes. Bueno, en primer lugar voy a mostrarles un video acerca de esto, aprovechando que ya los tengo por aquí. Este de aquí. Vamos a ver. ¿Se ve? ¿O sí? Sí. Ok. Empecemos. Me avisan si no se escucha, ¿ya? Cada 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua, como un medio para centrar la atención sobre la importancia del agua dulce y la defensa de la gestión sostenible de este recurso tan valioso en el planeta. Tenemos que ser conscientes que 3 de cada 10 personas carecen de acceso de agua potable. Es cierto que el 70% de la Tierra está cubierto de agua, sin embargo, solo el 3% es agua dulce y la mayoría está congelada. Y hasta hace poco tiempo considerábamos que era un recurso inagotable y por lo tanto de poco valor, apoyándonos en el famoso ciclo del agua. Pero el mundo ha cambiado mucho en las últimas décadas. El nivel de consumo ha experimentado un ritmo de crecimiento muy superior a la capacidad natural de renovación del agua. A medida que avanzaba el siglo XX, el consumo de agua potable se ha venido doblando en el planeta cada 20 años. Las reservas de agua en el mundo están amenazadas por factores como la contaminación. De acuerdo con varios informes, al menos 2 millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas receptoras. Esto incluye residuos industriales, vertidos humanos y desechos agrícolas. Hoy es un día para ser responsables sobre el uso del agua, sentarnos un momento, tomar conciencia y pensar qué es lo que estamos haciendo cada uno de nosotros por el bien de nuestro planeta. Bueno, creo que el video es bastante claro, ¿no? Acerca de eso, nos los plasma con imágenes la realidad del agua en el mundo, la realidad de los humanos con su relación al agua. Gracias a Dios nosotros tenemos agua en abundancia. Nosotros damos 2 pasos y, y podemos abrir un grifo para tomar directamente agua desde ahí. Y no es una realidad a la que todos se podrían acoplar. No necesitamos irnos muy lejos, incluso en nuestra misma Bolivia tenemos grandes problemas de agua en otros departamentos. Han habido crisis de agua muy graves en Cochabamba, de las cuales tengo entendido que ya se están recuperando, ¿no? Pero el agua no deja de ser un problema para Cochabamba. Por ejemplo, en Cochabamba el agua no puede ser tomada directamente del grifo. Y hay muchas personas que ya se habituaron a tomar, ya su organismo está capacitado, pero lamentablemente no es agua completamente potable, ¿no? Tiene, tiene bastantes minerales, los cuales tienen que ser filtrados o tienen que ser hervidos por los microorganismos que en ella habitan. También tienen el problema, en Cochabamba también tuvieron el problema de que, yo recuerdo cuando nosotros estuvimos un tiempo ahí, estaban esperando que llegue el agua de la bomba, el cisterna de agua para rellenar su pozo, que así de la misma forma que el combustible, ellos tenían que hacer que alguien les rellene su pozo para poder utilizar el agua, ya sea para cocinar, para bañarse, para lavar la ropa. No podían bañarse tan seguido ni tan largo como lo hacíamos nosotros. Entonces, para mí fue algo chocante porque nunca había vivido esa situación, ¿no? Y yo no les estoy hablando de que estábamos en el campo, estamos en medio de la ciudad, ¿no? En el pleno centro, y aún así teníamos este problema. Así que vieron también como yo les comentaba que todos los desperdicios que llegaban, que nosotros botábamos, de alguna forma llegaban al océano. Sonaba raro, sonaba un largo camino, pero es así. Lamentablemente, si nosotros botamos un vaso fuera de su lugar o no le damos no lo ponemos, no le damos el tratamiento, el manejo adecuado a todos nuestros residuos, ya sean sólidos o ya sean líquidos, van a terminar en el océano de mala manera, no van a poder ser digeridos por el mundo. Así que seamos conscientes tanto con el agua que consumimos como con los desechos que botamos. Bueno, unos cuantos datos importantes, ¿no? El 2010, en julio, las Naciones Unidas reconocieron el acceso al agua potable y el saneamiento como un derecho humano. ¿Por qué hablamos de un derecho humano?
Si recuerdan ustedes el saneamiento, la falta de saneamiento podía ocasionar graves problemas en la salud. Uno de estos problemas es la diarrea. Bueno, en realidad la contaminación del agua y el beber agua contaminada lo primero que hace es llevar a una diarrea severa. Y lastimosamente en el mundo entero, cerca del 12% de las mortandades de niños menores de 5 años mueren por diarrea. Y querramos o no, la diarrea por este factor se puede evitar, se podría evitar. Podemos decir que nosotros estamos lejos de eso, ¿no? Porque nunca hemos vivido a nadie, no hemos conocido a nadie que haya perdido a un familiar por diarrea, pero es una realidad que se vive en el mundo entero. Y el hecho de que hayan niños jugando cerca de las letrinas, de que una letrina haya rebalsado y los niños estén saltando en el charco de lodo cercano, entonces ya están jugando con agua, con tierra contaminada. Y el hecho de que se haya absorbido y todo, por más de que la tierra ya no esté mojada, igual la tierra ya está contaminada. Entonces, bueno, el objetivo del desarrollo del milenio 7 exhorta a reducir a la mitad de la población de personas que carecen de un acceso sostenible al agua potable y a servicios básicos de saneamiento. Sí, ese es un objetivo que tienen ya hace bastantes años, pero el problema es, ellos mismos lo dicen, que si tienen un crecimiento de 10, por ejemplo, hacen 10.000 kilómetros de tubería o abastecen a 10.000 personas, pongámoslo así, en un ejemplo, en un número ficticio y real, el crecimiento poblacional es de 15. O sea que por más de que ellos se esfuercen y por más de que tengan grandes avances, el crecimiento poblacional siempre va a superar a sus avances. Así que esto también dificulta y hace que cada vez tengamos más personas con este problema de saneamiento básico. Y bueno, 2.600 millones de personas carecen de acceso al saneamiento básico. 884 millones de personas en el mundo carecen de un acceso a agua potable. Se precisan entre 50 y 100 litros de agua por persona al día para satisfacer las necesidades humanas básicas, las más básicas. Cuando hablamos de 50 o 100, no sé si ustedes recuerdan que yo les mencionaba un número de 150, 180, pero este número englobaba las industrias, el consumo de las industrias, y ese consumo era repartido por todos los habitantes de la zona. Pues en este caso solamente estamos hablando del consumo por persona, entre 50 a 100 litros, entre lo que bebemos, entre lo que utilizamos para lavar los platos, utilizamos para bañarnos, etcétera, etcétera. Nosotros podemos minimizar esto. No se trata de vivir mal, si tenemos el agua, el acceso al agua, se trata de cuidarlo y darle la mejor forma de uso, ¿no? Las fuentes de agua deben situarse a no más de 1.000 metros del hogar. Para nosotros, que vivimos en una casa con un alcantarillado que nos trae agua potable hasta nuestro grifo y damos 2 pasos y tenemos acceso a un vaso de agua, y no nos tenemos que mover más de 10 metros para poder acceder a ella. Suena raro que nos den un rango de 1.000 metros, pero no todos tenemos tienen esa facilidad. En el campo, la única fuente de agua donde no existe alguna bomba de extracción o alguna forma de bombeo hasta los grifos, eh, tienen que utilizar el agua que extraen de un pozo que probablemente no sea potable. Tienen que ir a traer agua de los ríos. No es necesario que vayan tan al campo, sin irse muy al campo. En algunas poblaciones no muy lejanas también tenemos esta situación. Y si nos vamos a África, tienen que caminar durante horas de horas para poder sacar un balde de agua. Y el balde de agua tal vez sea su única fuente de agua del día para una familia entera. El coste del agua no debería superar el 3% de los ingresos de la unidad familiar. ¿Qué significa esto? Que si nosotros ganáramos 100 bolivianos, no deberíamos gastar más de 3 bolivianos en agua.
pero lastimosamente en muchos lugares no es así. Aquí en Santa Cruz es bastante barata el agua, estamos hablando que cuesta, a ver, aquí tengo los datos. 3,34 bolivianos. Si lo llevamos, eso es por metro cúbico. Un metro cúbico tiene 1000 litros. Estamos hablando de que cuesta 0,3 centavos el litro de agua, ¿no? Entonces, seamos conscientes de que es barata el agua aquí en Santa Cruz, tenemos esa bendición. Pero eso es para las personas que tienen acceso al agua del alcantarillado, el agua potable que nos brinda Saguapac, por ejemplo, el agua que nos brinda, que llega a las zonas del Plan 3000, las lleva a la Cooperativa de Servicios Básicos Públicos, que cobra alrededor de 2,35 bolivianos. Esta tarifa no es fija en ninguna de las cooperativas de Santa Cruz. Estas tres cooperativas son un ejemplo que yo estaba sacando, saqué al azar, saqué la más conocida, con mayor cobertura, saqué la del Plan 3000 y saqué Cospul, que también es una cooperativa que abastece agua a a grandes zonas de la ciudad. Si se fijan, los números rondan entre 3 y 4 bolivianos, llegan desde 2, pueden llegar hasta 6 bolivianos, es dependiendo del consumo. Lo que hacen las cooperativas es premiar el ahorro. Mientras menor sea tu consumo, tu tarifa por metro cúbico va a ser menor. Hay tarifas para el consumo domiciliario, tarifas para el consumo empresarial y tarifas para el consumo de las industrias, ¿no? De todos modos, el agua de Santa Cruz es bastante barata. Si es que nos llega el abastecimiento por una cooperativa, pero en los lugares más alejados donde las cooperativas no llegan a hacer este servicio, usualmente son las personas que tienen menor poder adquisitivo, son un poco más pobres, y a ellos les cuesta hasta 50 veces más el agua. Estamos hablando de que si no tienen acceso a agua potable de este precio que cuesta ni un centavo el litro, 3 centavos el litro. Entonces, no, ni un centavo el litro. Entonces, a ellos les van a vender agua embotellada. Y cuando hablamos del agua embotellada, sabemos que tenemos botellas de medio litro a 4 bolivianos, botellas de 1 litro a 5 o 6 bolivianos, 3 litros a 8, las de 20 litros, que son creo las más accesibles, también las tenemos a cerca de 14, 15 bolivianos. Entonces, estamos hablando de que realmente es cara el agua para las personas que no cuentan con el acceso de este servicio básico, ¿no? Y estamos hablando también de que son personas que tienen menor poder adquisitivo y se ven obligadas a consumir de este tipo de aguas o arriesgarse a tener una extracción insegura de aguas para poder potabilizarlas tal vez en su entorno, ¿no? El tiempo necesario para el acopio de agua no debe exceder a los 30 minutos. Eso quiere decir que nuestro lugar de agua, nuestra fuente de agua potable no debería estar demasiado alejada de nuestro lugar. Pero hay personas que tienen que caminar durante horas para poder acceder a este servicio. Ahora bien, veamos algunos cuidados que podemos tener para no consumir de más el agua. En primer lugar, no nos tenemos que olvidar de cerrar bien el grifo. Entonces, es importante que nosotros no veamos que caen gotas. A veces lo pasamos por alto y a veces intentamos y se rueda el grifo y vuelve a salir hartísima agua, pero lo importante es que nosotros hagamos un arreglo de las fugas, intentemos cerrarlo lo máximo, veamos la forma de que esa fuga sea reparada lo antes posible, ¿no? Un grifo no nos cuesta más de 15 bolivianos. Entonces, seamos conscientes del daño que nos hace, porque por cada fuga, si gotea, puede gastar más de 46 litros de agua por día. Esto se puede medir. Si ustedes tienen una mamadera o un agua o un recipiente que tenga medidas, pueden medir fácilmente cuánto es lo que consumen por hora.
y cuánto es lo que están derrochando, botando sin utilizar en un día. Y la forma sería de que durante 1 minuto ustedes hagan gotear el agua. Pasado el minuto, ustedes retiran la fuente que tiene medidas y ven cuánto ha llenado. Si no se llega a llenar en 1 minuto, pueden también ponerle la fuente y hacerlo de manera inversa. Entonces, ven cuánto tarda en llenar 100 ml. Y si tardara 3 minutos, eso lo pueden convertir a horas y multiplicar cuánto es lo que se va a consumir, cuánto es lo que el grifo estará perdiendo, ¿no? En 1 hora, pueden llevarlo a días. Si ustedes gustan, me pueden escribir por privado y yo les ayudo a hacer el cálculo, ¿no? Pero es un consumo bastante importante, ¿no? También de esta misma forma tenemos el problema de que los inodoros a veces pierden agua, entonces esto ya puede llegar a tener hasta 150 litros de agua de pérdida en fugas. Cuando hablamos de las fugas, el sistema domiciliario de abastecimiento de agua potable, lastimosamente en casi todos los lugares del mundo, está diseñado para tener un 50% de pérdida de agua. Con este 50% de pérdida de agua podrían estar abasteciendo de agua potable a muchísimas otras personas, a muchísimas personas más. Entonces, y esto es debido a que nosotros no tenemos el cuidado correcto, ¿no? A veces, sin ir muy lejos, el otro día tuve el problema con una vecina de que ella había instalado un sistema de riego, pero se activaba desde el celular y al parecer uno de sus hijos lo activó y desde la tarde estuvo saliendo agua. Yo me di cuenta que salía agua, que el jardín ya estaba inundado, ella no estaba en la casa, entonces tuve que ir a cerrarle su sistema de riego, pero es un descuido grande. También hay lugares donde no existen personas viviendo o han viajado y empezamos a escuchar que hay una fuga, empezamos a ver que sale agua donde no debería haber y es importante que nosotros veamos la forma de ayudar para repararle, para solucionar ese problema, por lo menos momentáneamente, si no se puede, obviamente no vamos a ir a cambiarle el grifo al vecino, pero si no hay nadie en casa podemos ayudar cerrándole la válvula o avisando, dando parte de que hay un problema de agua ahí. Entonces, aquí dice, mami, no olvides esperar a que esté lleno el lavado de ropa. ¿No? Muchos de nosotros ya nos dedicamos a lavar nuestra ropa, pero tenemos que utilizar la lavadora de manera consciente. La lavadora tiene que estar llena a su capacidad. Podemos quitarle medio kilo, 1 kilo para que no le estemos dañando, pero lo más lleno posible. Si tiene 7 kilos de capacidad, pongámosle 6,5, 7. Si aguanta 15 kilos, pongámosle los 15 kilos, pongámosle 14, pero no le pongamos 3 kilos, 1 kilo, si tenemos una lavadora inmensa. Entonces, ¿por qué? Porque el tambor también tiene que llenarse para poder hacer el lavado de esta cantidad de prendas. Así que es importante que seamos conscientes de que la lavadora va a utilizar prácticamente la misma cantidad de agua para lavar 3 kilos o para lavar 7. También utilicemos baldes para hacer el regalado del jardín para el lavado del auto. Si utilizamos una manguera podríamos estar derrochando agua que no es necesaria. En un lavado de autos podemos derrochar agua hasta 120 litros de agua por demás, que no sería necesario, lo cual podríamos conseguir con 4 baldadas de 20 litros, hasta menos. Otra cosa importante es que cuando nos estemos cepillando de los dientes, no lo dejemos el grifo abierto. Si no lo necesitamos, no lo dejemos, ¿no? Así que, y al abrir la ducha, el agua que ustedes, por ejemplo, se utilizan calefón al momento de abrir la ducha, cae demasiada agua que no es utilizada. Entonces, hasta el momento que llega el agua caliente a la ducha, se ha derrochado toda la cantidad de agua que teníamos en la tubería, lo cual es importante que nosotros veamos la forma de reutilizarlo, ya sea en los inodoros, ya sea para regar el jardín, ya sea para lavar la ropa. Es agua potable, completamente potable, que no merece ser desperdiciada. Entonces utilicémosla, reunámosla en un balde y démonos el trabajo de ir y utilizarla de nuevo, no la botemos directamente. Son pequeños consejos que, bueno, aquí también hay una pequeña lista que si ustedes gustan también pueden
darle un tiempito de su atención para poder leerla. Algunas cosas se repiten, otras son bastante innovadoras, ¿no? Aunque parezca absurdo, gota a gota, el agua se agota. Ese va a ser nuestro lema del día de hoy. En el 22 de marzo de este año, el tema del Día Mundial del Agua era el valor del agua. Nosotros hablamos un poco aquí acerca de cuánto nos cuesta a nosotros el agua. Y también hablamos un poco de cuánto le cuesta al mundo el agua. Cuando hablamos del agua ya sabemos que no es solamente la extracción de agua y llevarla a nuestra casa, sino que también es el tratamiento después del uso. Ese tratamiento de potabilización que nosotros tenemos también es un costo. El mundo entero se esfuerza para tener un tratamiento, así nosotros lo hayamos planificado o no. Ya sabemos que el mundo entero se esfuerza para que el agua que nosotros botamos en un lugar que no debe ser botado, las plantas, los animales, las piedras, todo está diseñado para que el agua vuelva a su estado normal, a un estado en el que nosotros podamos consumirla. Pero si nosotros no le ayudamos al mundo, no vamos a poder conseguir mucho. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que quiera compartir con nosotros? Ok. Entonces, si no tienen comentarios el día de hoy, pasaremos a empezar con el tema. Vamos a empezar con la iluminación. ¿Se escucha todo bien? ¿Estamos todos ahí? Sí, sí. Sí, Escucha bien. Hablar sobre la iluminación. Nos vamos a enfocar un poco a lo que es la cocina. Hablaremos también de conceptos básicos y conoceremos un poco acerca del tipo de iluminación. Pero vamos a enfocarnos como siempre en la cocina. Un voluntario para leer, por favor. Yo, Alice. Importancia de la luz en la cocina. Aunque parezca un tema trivial y sin importancia, una iluminación adecuada trae más beneficios de los que imaginamos. Facilita el trabajo, disminuye el cansancio de la vista, favorece la higiene alimentaria al poder detectar mejor los rincones sucios, fomenta el orden y la limpieza. No debemos olvidarnos de incluir a los elementos de iluminación dentro del trabajo y la documentación de los planes de limpieza y desinfección. Muchas gracias. Aquí hablábamos de que nos facilita el trabajo. Ustedes saben que cuando empezamos a trabajar y la iluminación no es buena, empezamos a cansarnos, empezamos a tropezarnos, no encontramos las piezas, no sabemos dónde estamos parados, nuestra mente se empieza a atufar, digámoslo así. Por eso la iluminación nos ayuda a tener un trabajo más sencillo, ¿no? Disminuye el cansancio de la vista. Esto creo que se refleja bastante bien cuando nosotros intentamos leer y no tenemos buena iluminación. Entonces empezamos a tener sueño, nuestros ojos se empiezan a cerrar. Mucha gente incluso utiliza la lectura con mala iluminación para entrar en un estado de cansancio y llegar a poder dormir con mayor facilidad. No es bueno porque estamos forzando la vista, pero lo hacen. También favorece la higiene alimentaria. Decíamos que, bueno, al momento de tener una buena iluminación podemos ver dónde está el amor, podemos detectar dónde se están creando microorganismos, podemos ver el cambio de color en las superficies, vemos que hay brillo donde hay aceite. Entonces la iluminación nos ayuda a detectar también la suciedad y fomenta el orden y limpieza. Donde vemos bien, podemos notar que hay algo fuera de su lugar. Entonces el desorden no pasa desapercibido. No debemos olvidarnos de incluir esto en dentro de nuestro trabajo. Como decía, no tenemos que olvidar, si tenemos un plan de limpieza, que todas las veces tendría que ser así, en una cocina de restaurante, en una cocina industrial, tenemos que tener un plan de limpieza y cómo vamos a proceder cada día, cuál es la manera correcta de limpiar cada lugar, cada espacio. Y en estos planes tienen que estar las luminarias.
porque ellos almacenan suciedad. Lo ideal es que las luminarias estén empotradas, que estén prendidas en el techo, cosa de que no acumulen suciedad, no acumulen polvillo, ya que este polvillo puede llegar a nuestra comida y ya tendríamos una contaminación. De la misma forma también tenemos que tener una pantalla protectora que tienen que estar bien empotradas porque, como les decía, acumulan suciedad, pero también nos ayudan a que si existe alguna explosión de algún foco, vamos a tener esa protección de la pantalla para evitar que los vidrios caigan ya sea en la comida o en alguna persona causando algún corte. Es por seguridad. La importancia de la luz en la cocina, sigamos. ¿Un voluntario para leer? Yo lo leo. Patricia, perdón. Ok. Importancia de... A ver. Ya. ¿Lo leo? Sí, por favor. Importancia de la luz en la cocina. Cada espacio en el lugar gastronómico tiene que estudiarse por separado, de acuerdo a las necesidades de nivel de luz, a la normativa de higiene y seguridad, decoración, mantenimiento, duración y lo más importante, consumo eléctrico. Muchas gracias. Muy interesante. Aquí podemos ver que hay diferentes tonalidades de iluminación en la imagen. Esto tengámoslo en cuenta, que la luz no tiene una sola tonalidad, no tiene un solo color. Copiando esto para verlo más adelante. Mauricio, por favor, ayúdame a leer esta parte de aquí. Ya. Cantidad de luz por zonas. Zona de bodegas, almacén, despensa, de 50 a 100 luxes. Zonas de vestuarios, accesos, pasillos, cuartos de loza de 100 a 150 luxes. Zonas de lavado, office y otras áreas similares, 200 luxes. Zonas de elaboración y preparación de alimentos y zonas de cocina de 300 a 400 luxes. En mesas concretas se pueden alcanzar los 500 luxes. Muchas gracias, Mauricio. ¿Qué es un...? Bueno. Si querés puedes terminar esa parte, si querés yo lo puedo explicar directamente, no hay problema. Voy yo mejor. Ya. ¿Qué es un lux? Pueden definirse como una unidad utilizada para calcular la cantidad de luz sobre la superficie, que es equivalente, un lux es igual a un lumen por metro cuadrado. Un lumen es la cantidad de luz que llega a un punto, ¿no? Y cuando lo calculamos en un metro cuadrado estamos hablando de un lux. Entonces estaríamos hablando de que un lux va a ser un metro cuadrado, que va a ser la cantidad de luz que llega a un metro cuadrado. Aproximadamente esto, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Hay lugares en nuestro espacio de trabajo que necesitan más precisión. Por ejemplo, las despensas no necesitan gran cantidad de luz, sabemos dónde van a estar las cosas, pero de todos modos es importante que la tengamos iluminada. Pero a medida que vamos aumentando la precisión en el trabajo y en las áreas de trabajo, necesitamos aumentarle la cantidad de luz. Entonces, tenemos que tener en cuenta que hay mesas, por ejemplo, las mesas de corte, las mesas de preparación, algunas mesas que son más, que requieren más precisión al detalle, necesitamos que tengan una luminosidad de 50 luxes, perdón, cerca de 500 luxes. Entonces, ahí tendríamos que ver la forma de añadir iluminación extra para evitar el cansancio ocular precisamente. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Bueno, prosigamos. No. Bueno, aquí les voy a hablar un poco sobre los espectros de fuentes de luz. Sabemos que tenemos fuentes de luces artificiales y naturales. Vamos a comparar todas las lámparas que conocimos anteriormente y las que comúnmente conocemos también con la luz natural. Aquí vamos a mencionar la luz del mediodía y la puesta del sol. Veamos un poco acerca de lo que vendría a ser la luz natural. En la luz natural, al mediodía sabemos que tenemos gran cantidad de luz, la luz del sol es bastante invasora al mediodía, ¿no?
y vemos que sobrepasa este 0,5 por bastante. Y en todos los rangos de iluminación. Aquí vemos cómo se descompone un rayo de luz blanca. El rayo de luz, alguna vez, no sé si ustedes han visto ese experimento de que hay un triangulito y pasa la luz a través del punto, un triángulo de cristal, pasa por un punto y se refleja en todos los colores del arco iris. O en el mismo hecho de que cuando vemos un arco iris, vemos diferentes tonalidades de colores. Y esto es porque la luz está compuesta por todos esos colores. Los rayos de luz tienen todos los colores del arco iris, así como lo vemos en esta imagen. Entonces, el mediodía, la iluminación tiene mucho de todos los rangos de colores, ¿no? Tiene mucho de todos los rayos. Esto se dice por longitudes de onda, ¿ya? Depende de la longitud de onda de la luz para darle la tonalidad. Y en el atardecer vemos que la cantidad de... ¿Dónde está mi lapicito? Quiero usarlo. Aquí está. Vemos que la cantidad de rayos más azules son mucho menores y la cantidad de rayos rojos aumenta. Esto es lo que controla nuestro reloj biológico. Nosotros sabemos por medio del sol que en la noche ya nos tenemos que dormir, entonces de alguna forma la iluminación llega a entrar a nuestro cerebro, nos manda un mensaje al cerebro para saber que ya nos toca dormir, que nos toca descansar. Vale decir que también en la mañana contamos con más iluminación, con la iluminación de tonos más azules. ¿Ok? Entonces también eso nos indica que necesitamos despertarnos y empezamos a activar el cuerpo para poder realizar todas nuestras actividades diarias. ¿Qué sucede con la luz artificial? La luz artificial funciona de esta manera. Cuando hablamos de las lámparas fluorescentes, las fluorescentes vendrían a ser las de bajo consumo. Lamentablemente la luz fluorescente no es la mejor, la más acertada, debido a que tiene muchos rangos de onda que nos dejan un espacio en el que el ojo no los puede visualizar. O sea, que vendría a ser como que se enciende y se apaga, pero eso sucede tan rápido que nuestro cerebro no lo llega a analizar. Pero si nosotros intentamos concentrarnos en un punto, al intentar leer, nuestra vista se cansa mucho más rápido. Esto sucede con las luces de bajo consumo, no las LED, las de bajo consumo, que hablábamos que son menos eficientes que las LED, así que estamos analizando eso. Ahora bien, las lámparas incandescentes. Estas son las de 4 bolivianos, esos poquitos que siempre que hemos conversado en la clase anterior que no son muy eficientes. Pero la iluminación que nos dan es bastante buena. Vale decir que la luz que nos entregan tiene mayores ondas rojas. Veíamos en la luz fluorescente que las tonalidades son medio verdosas, medio anaranjadas, y los demás rayos de onda, los demás colores de rayos no se pueden visualizar. Pero en la luz fluorescente, incandescente, tenemos rayos anaranjados y rojizos en gran cantidad. Ok, ahora hablemos un poco sobre las luces LED. Las lámparas LED, tenemos lámparas LED en diferentes tonalidades. Tenemos los tonos cálidos, los tonos fríos, los tonos más anaranjados, y aquí es donde entraban las luces que veíamos aquí. Aquí tenemos los más cálidos, vendrían a ser estos de aquí. Y los más fríos vendrían a ser estos de aquí. También tenemos las luces blancas. Esta ya es una luz fría, ¿no? En medida que se va alejando de este punto, de las luces amarillas, por la tonalidad podemos ir notando si va a ser cálida o fría. Así que, sigamos. Ok, analicemos un poco acerca de las luces LED con tonalidades frías.
vemos que aquí sobresalen los rayos más azules. Entonces la coloración azul y un poquito de verdoso llega a predominar en este punto, ¿no? En este tipo de luces. Pero los tonos rojizos no tanto, ¿no? En cambio, en las luces con tonalidades, bueno, que con tonalidades claras, vemos que el rojo ya empieza a sobresalir en el tipo de iluminación. Vamos a ver más adelante cómo esto influye en nuestra vida, en nuestro trabajo. Un voluntario, por favor, para leer. Yo lo leo, Listen. Gracias, Verónica, adelante. ¿Cómo nos afecta la luz? En la mañana, el despertar es favorecido por longitudes de onda de luz natural azul, que desencadenan la liberación de neurotransmisores como la serotonina y dopamina, además de la hormona cortisol. Por la noche, los niveles naturales de luz disminuyen y son reemplazados por una tenue luz roja. Entonces se produce la hormona melatonina y esta nos ayuda a conciliar el sueño. Se requiere una oscuridad completa por la noche para iniciar el proceso de renovación celular. Muchas gracias, Verónica. Entonces aquí vemos, nos explica un poco de cómo funciona, cómo hace que la luz, como el día domina nuestro reloj biológico. Entonces, en función a la luz, nosotros empezamos a trabajar. La hormona, la serotonina, la dopamina y el cortisol hacen que nosotros estemos despiertos, estemos listos para la acción. Empieza a funcionar, los productores de esta hormona empiezan a funcionar en el momento que visualizan la luz del amanecer. Por eso es que nosotros usualmente cerramos las cortinas cuando nosotros queremos seguir durmiendo. Entonces, ¿qué significa esto? Vale decir que cuando nosotros estamos estresados, es como si estuviéramos siendo en la naturaleza. El estrés se provoca cuando un animal es atacado. Entonces, al momento de nosotros estresarnos, estamos elevando al máximo nuestros niveles de dopamina, serotonina y cortisol, lo cual que nos tiene como que listos para la huida, listos para el ataque, listos para la pelea. Entonces nos mantiene bastante pilas, digámoslo así. El problema es que las elevaciones muy rápidas de estas hormonas no tienen que estar durante mucho tiempo en nuestro cuerpo, tienen que ser eliminadas. Y por eso es que el estrés se hace tan dañino. Volviendo al tema, al momento de que va bajando el sol, nuestro cuerpo entonces va empezando a nivelar sus hormonas y por medio de la luz y el tipo de iluminación más rojiza, es que nosotros empezamos a producir la hormona de la melatonina, que es la que nos ayuda a conciliar el sueño, la que nos hace sentir más cansaditos, listos para ir a la cama, empezando a antojarnos descansar. O sea que en la parte de los polos, donde no llega mucho la luz solar y se mantienen como que noches más largas, les debe afectar también bastante en su desarrollo, ¿no? Porque al ser la noche más larga y tener unos días más cortos, poca luz solar. Supuestamente hay estudios de eso, ¿no? Que afecta con la depresión de lugares donde todo el tiempo está así nublado o de noche, los niveles de depresión son más altos. Sí, también en contraparte, sabemos que en la parte del Caribe, donde en todos los lugares que están más cercanos a la línea del Ecuador, la gente es como que siempre más activa, más feliz, está como que más liberada, más light. Entonces, también influye esto mucho, ¿no? En nuestros niveles de ánimo. Sin ir muy lejos, aquí en las zonas geográficas que tenemos en nuestro país también se logra apreciar, ¿no? Sí. Que hay personas que viven tal vez en el altiplano y personas que viven en la zona de los llanos, ¿no? No sé si ustedes han podido tener la oportunidad de ir a los mercados en la zona, en los lugares del interior. Es completamente diferente estar en el mercado, un mercado de Santa Cruz, sin decir cuál es mejor y peor, ni peor, ¿no? En la zona de Santa Cruz, los mercados siempre son como que más bulliciosos, tienen un movimiento diferente. En Cochabamba, en La Paz, si bien ofrecen sus mercaderías, es como que incluso ahí se nota el tipo de actividad de la gente, hay una sensación diferente en el movimiento. Cuando vamos a Tarija también es como que se nota bastante el tipo
como que dicen que en Tarija la gente es como que más tranquila, más relajada, no se apura. Entonces, eso también es influido por el clima, por las luces, los tipos de rayo que llegan al lugar, ¿no? Y eso es debido a las condiciones geográficas que tenemos en Bolivia. Gracias a Dios tenemos, yo creo que es una bendición porque nos ayuda a tener diversidad de culturas, diversidad de paisajes en un solo espacio. Bolivia decimos que es muy pluricultural y tiene casi todos los tipos de climas, ¿no? Y podemos notar cómo hay esa diversidad no solamente en las culturas, sino que también en los estados de ánimo de las personas. En Santa Cruz los niños usualmente son más gritones, son más activos, pero en lugares donde hay más frío, donde la luz, como dicen, llega un poco más recta, ¿no? También, o llega con menor, o sea, los días son más cortos, también los niños se sienten afectados por esta luz, ¿no? ¿Algún otro comentario? Pasemos. ¿Qué tipo de luz vamos a utilizar en la cocina? La luz blanca. ¿Por qué? Porque mantiene despierta y alerta a las personas. Entonces vamos a utilizar el efecto contrario. En una casa, lo más prudente es tener luces amarillas, porque eso nos va a preparar para el sueño, nos va a preparar, nos va a dar esa sensación de cansancio, esa necesidad de ir a dormir. Y cuando vayamos a dormir nos va a ser más fácil conciliar el sueño, porque ya tenemos la hormona rondando en nuestro cuerpo. Pero en la cocina necesitamos lo contrario. Necesitamos que todos estemos pila, despiertos. Por este motivo es que vamos a utilizar luz blanca. Otra razón es que la luz blanca nos ilumina bien los espacios y hoy podemos detectar los lugares de contaminación, vamos a poder limpiar con mayor precisión. Y también evita que se confundan los colores en nuestros procesos productivos, por ejemplo, en la caramelización de la leche, que estamos hablando de leche, la leche es blanca, pero depende del tipo de luz para que lo veamos más beige, o de su color exacto, ¿no? Y al momento de la caramelización estamos diciendo que es un punto bastante clave, crítico, digámoslo así, que si nosotros no lo notamos en el momento exacto, podemos llegar a quemarlo con gran facilidad. No solamente la leche, sino también cuando hablamos de los caramelos, la caramelización del azúcar mismo al momento de hacer repostería. Los puntos de cocción también se ven con bastante claridad cuando tenemos una luz apropiada en la cocina. La luz blanca nos da los colores precisos, los colores reales. Si bien la luz amarilla en la decoración se dice que realza los colores, realza la decoración, es cierto porque nuestros ojos lo perciben de una manera como que más acogedora, pero en la cocina no necesitamos que una cocina industrial sea acogedora, necesitamos que sea productiva. Y imagínense unos cocineros cansados en una noche larga de trabajo, o en un lugar donde la cocina es de 24 horas, atiende 24 horas, entonces estaríamos en problemas si nuestros cocineros empiezan a tener sueño. Y esta es la razón por la que la luz blanca en la cocina es la más apropiada, ¿no? Vemos aquí también en la imagen. ¿Algún comentario? Sí, le estaba comentando, me gusta esa parte. Sí, es muy comprensible, la verdad. Es muy importante la luz blanca porque los colores nos difumina bien, tiene que ser correctamente, ¿no? Si no, nos Sí. falla. Y pasa eso hasta en la tarea, pasa. Cuando tú estás realizando una tarea de noche, estás con una luz blanca, te abre los ojos, pero en cambio estás con una luz amarilla, te da sueño. Precisamente, Me incluso pasó. en el hogar es necesario tener diferentes tonalidades de luces dependiendo de la utilidad que se le va a dar al espacio. Como decía nuestra compañera,
en los lugares que vamos a utilizar de estudio para poder, imagínense que quieran mantenerse una noche despierta estudiando una lección bastante larga, nos ponemos una luz amarilla y no vamos a durar más de 1 hora, si es que aguantamos mucho. Pero una luz blanca nos va a ayudar a esta tarea. Lo mismo sucede en las cocinas, ¿no? Imagínense también que nosotros tengamos una decoración de un pastel con colores específicos. Entonces nos pidan un blanco marfil. El blanco marfil que nos escogió el novio para la boda tiene una tonalidad especial, y si nosotros se lo damos demasiado blanco, demasiado oscuro, lo vamos a desagradar y vamos a hacer que su pastel de boda soñado no sea el que él pidió, y vamos a tener un cliente desconforme. ¿Cómo nos afecta en gran magnitud a los colores el tipo de luz? No sé si ustedes han notado, cuando hacemos parodias y hacemos risas, hacemos memes acerca de las chicas que se maquillan, y al momento de las fotos salen como payasos, como si tuvieran 3 kilos de maquillaje encima. Pero sin embargo puede ser una circunstancia de luces. Entonces, al momento de maquillarse con una luz blanca, tal vez se maquillan de manera correcta para ese tipo de luz, y al momento de estar en la discoteca tal vez se note como que un poco más apagado, como que si tuviera sin maquillaje. Entonces es una tonalidad más baja, porque el tipo de luz nos hace que consideramos que el maquillaje está correcto. Y lo mismo sucedería si utilizamos una luz amarilla. Para el momento de maquillarnos vamos a aumentar el maquillaje, y llegado el momento de la foto nos sale el flash y sale la luz blanca y nos hace ver como si estuviéramos completamente revocadas. Y eso sucede bastante, es bastante gracioso, son situaciones que se dan, pero es un gran ejemplo acerca de cómo modifica la luz los colores, ¿no? ¿Alguien tiene Sí. algún comentario más? Estaba mostrándoles acerca de la cocina. Ven aquí que la cocina, las luces son Sí. tubos Blancas. blancas, pero están empotradas. Eso es lo que quería demostrarles. Hay formas de empotrar las luces, ponerles una pantalla. No es necesario que sea este tipo de iluminación largas, claro que son las ideales. También podemos poner focos redondos, pero siempre empotrados, siempre que no le den lugar a que se almacene el polvo ahí. Esto nos puede ayudar bastante en el momento de la limpieza. Lo que sí también es importante que lo incluyamos en nuestro plan de limpieza, porque si hablamos de nuestro medio, sabemos que Santa Cruz tiene bastantes insectos gracias a nuestro húmedo clima. Podemos apreciar que los insectos se van acercando mucho, y si no llegan por el entorno, ya que tendríamos que tener un ambiente completamente libre de insectos, si es que estamos preparando comidas, tal vez por los conductos que llegan los cables de iluminación puedan llegar a entrar algunos insectos. Entonces estas pantallas nos van a ayudar a que los insectos se mantengan adentro del foco y no lleguen a nuestro entorno de trabajo, y no, por ende no van a llegar a los platos servidos o a nuestras preparaciones. Otro punto clave que no lo pude insertar en nuestras diapositivas porque me salió recién, era el tema de las luces de emergencia. Las luces de emergencia son importantes, tanto las que son para emergencias tipo evacuaciones, la señalización que nos dicen cuál es la ruta de escape, rutas de emergencia. Esas son súper importantes, y estas tienen que estar permanentemente encendidas. Las rutas de esas que dicen exit, salida de emergencia, no suba por el ascensor, cosas así, tienen que ser permanentemente encendidas. Y cuando se cortan la luz, ¿cómo funcionan? Ellas van cargando una batería, siempre van a estar conectadas, pero ellas van a ir cargando una batería, cosa de que si se apaga la luz por algún incidente, estas luces nos van a mostrar el camino. Las barandas en algunas industrias también tienen una señalización de luces recargables que nos van a decir por dónde tenemos que ir. En caso de incendios esto es bastante
bastante productivo en caso de apagones, sismos, y en lugares donde estos incidentes son muy comunes, son, por ejemplo, los sismos, los tsunamis, ese tipo de cosas, obligan a las empresas a que todos los lugares, incluso las casas, tengan este tipo de señalización que nos ayude a evacuar. Pero si hablamos de una cocina, también tenemos que ser conscientes que la iluminación de emergencia no solamente tiene que ser en caso de que necesitemos evacuar, por ejemplo, en alguna emergencia. Si tenemos un apagón y tenemos comensales en la cocina, en el comedor, tenemos que ver la forma, uno, de que ellos no se sientan incómodos por la penumbra, pero eso es fácil, le ponemos velas, entonces es una noche romántica, ya se ve cómo se hace, se puede poner también algunas lámparas que tengamos de emergencia, pero en la cocina es importante que nosotros terminemos nuestras preparaciones. Imagínense que tengamos un apagón de luz y tengamos nuestra cocina, nuestra preparación en un punto crítico, de la que ya no podemos ni ir para atrás, ni ir para adelante, ni detenerlo. Entonces, y tengamos los comensales en nuestro restaurante que están esperando a servirse su plato, ¿no? Su encargo. Entonces no podemos perder la sinergia de trabajo hasta esperar a que llegue, esperar que retorne la luz. Entonces, existen tipos de iluminación que durante el funcionamiento se están cargando, y si existe algún corte de luz o un apagón, estas luces automáticamente se van a prender y nos van a ayudar a poder por lo menos terminar nuestras preparaciones. No, tal vez no tengan la misma intensidad que las luces que hemos estudiado que debería tener nuestra cocina, y las luces que ya hemos planeado, tipo la cantidad de iluminación que debería haber en cada lugar, pero sí nos van a ayudar para poder terminar y digamos que sobrellevar la noche, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Estas luces de emergencia se pueden ver a veces en verde o rojas, ¿no? Sí. Los letreros y esas señalizaciones. Cuando vayan a algún lugar, qué sé yo, incluso a los moles, En el cine algunas igual. oficinas, en el cine, por ejemplo, las utilizan bastante porque sabemos que en el cine no pueden estar las luces encendidas, solamente vamos a tener la luz que se proyecta en la pantalla para poder verla bien. Y si nosotros queremos ir al baño, lo único que vamos a poder hacer es guiarnos por las lucecitas que hay en los numeritos, o en las lineecitas de las gradas, o en las lineecitas de los pasillos. Entonces, ese tipo de iluminación es la que vamos a hablar, que vendría a ser luces de emergencia. En este caso se utiliza de manera continua, pero en las industrias, en los restaurantes, en los moles y en lugares que van a contener gente que pueda ser necesario evacuar, es obligatorio que lo pongan y que lo incluyan en su plan de emergencia, ¿no? Bueno, si no hay más que decir, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda sobre el tema? Bueno, si no hay más que No, dice. A mí quedó claro. Perfecto. Pasemos al siguiente tema, que también es un tema bastante interesante. Vamos a hablar un poco, bueno, ahorita les voy a lanzar el concepto del día. Hablaremos sobre ergonomía. Un voluntario para leer, por favor. Yo lo leo. Gracias, Mauricio. Ergonomía es el conjunto de conocimientos científicos destinados a mejorar el trabajo y su sistema, productos y ambientes para que se adapten a las capacidades y limitaciones físicas y mentales de la persona. El objetivo de esta disciplina es adaptar el trabajo a las principales necesidades del empleado y facilitar el análisis de las condiciones laborales, así como las posibles lesiones que las posturas, los movimientos y las fuerzas pueden ocasionar. Gracias, Mauricio. No sé si quedó claro, pero lo voy a poner como ejemplo a este personaje aquí, que es una caricatura, pero creo que todos nos hemos podido sentir relacionados en algún momento. Incluso al momento de hacer ejercicio, nosotros si hacemos un mal movimiento, un mal ejercicio, nos podemos llegar a lesionar, podemos tener algún dolor de espalda, dolores de rodillas, dolores de cadera,
Y esto es gracias a los malos movimientos. Estos malos movimientos les vamos a llamar problemas que tuvimos con la ergonomía. Al momento de aplicarlos al espacio laboral, lo vamos a hablar como riesgos ergonómicos. Aquí, ¿qué se puede detectar? Vamos a hacer un pequeño análisis a forma de darlos como ejemplo. Por ejemplo, aquí hablamos de que nos señalizan las manos, los huesitos. Puede ser que aquí él esté generando un mal movimiento gracias a que su teclado no está en una posición adecuada, o que no esté diseñado correctamente, que no sea de los ergonómicos y necesita hacer muchas maniobras para el tipo de trabajo que tenga que hacer. El mouse también genera muchos problemas, hace que se desencadene el síndrome del túnel carpiano. Cuando hablamos de que es un síndrome, a mí me gustaría aclarar, porque siempre hay, yo también tenía esa duda hasta que hablé con un fisioterapeuta. Los síndromes son algo que nosotros lo tenemos de manera genética. O sea que si nuestra madre tuvo problemas de síndrome de túnel carpiano, probablemente nosotros también lo tengamos. Solamente que puede que no se nos haya, no haya explotado, digamos, no haya salido a la luz, esté latente ahí. Y con los malos movimientos y movimientos repetitivos, mal la forma de agarrar el cuchillo, por ejemplo, este síndrome del túnel carpiano se va a desenlazar, o sea, va a salir a la luz. Y vamos a tener serios problemas. Y ahí el túnel carpiano usualmente necesita operación. Pero, como les digo, es un síndrome. Se creía que daba el movimiento. Yo personalmente, al momento de que me hablaron sobre el síndrome del túnel carpiano, pensaba que era como una lesión, como una ruptura de ligamento, como una ruptura de algún músculo, ¿no? Un esguince, pero no, había sido un síndrome, algo que ya lo tiene la persona que lo sufre desde el momento de su nacimiento. Pero también existen otro tipo de lesiones, por ejemplo, fatiga muscular, fatiga de articulaciones, desgaste de articulaciones, y hablando también acerca de los ojos. Miren, aquí hablamos de que se nota que el hombre está con fatiga ocular, la luz de la pantalla le llega directamente, probablemente también si tenemos una ventana en este lugar, la luz le refleje a la pantalla, entonces también le dificulte la visibilidad o le llegue demasiada luz a sus ojos. También cuando hablamos del estrés laboral, vamos a ver que él tiene sobrecarga de trabajo, tiene demasiada chipazón en sus tareas, y eso también es un problema ergonómico. Sabemos que el cerebro es el que domina el 100% de nuestro cuerpo, así que si nosotros tenemos un problema en nuestra mente, en nuestro cerebro, vamos a tener problemas físicos con mucha seguridad. La postura se nos refleja en la espalda, y no solamente en la espalda, sino que al momento de tener una mala postura, nosotros estamos poniendo en riesgo nuestros hombros, poniendo en riesgo nuestras caderas, rodillas, tobillos y todo lo que viene a sostener nuestro peso. En general, si nosotros tenemos un problema de rodillas, tenemos que analizar qué movimientos estamos haciendo de manera incorrecta, pero no solamente en las rodillas, sino también en nuestros músculos que la sostienen, ¿no? Que serían todos los de la pierna. También podemos tener problemas cardíacos y problemas renales. Por favor, deshabiliten su micrófono, Patricia. Tu micrófono, porfa. Okay. Gracias. Entonces, por ejemplo, si tenemos un asiento muy caliente, podemos estar lastimando nuestros riñones. Y ese es un ejemplo. Pero ahora vamos a ver cuáles son los riesgos ergonómicos. Tenemos la postura, que pueden ser posturas prolongadas, forzadas, mantenidas o gravitacionales. Ya, al momento de nosotros estar trabajando, por ejemplo, si estamos esforzando nuestra espalda al momento de agacharnos para picar, o nos apoyamos de manera incorrecta para hacer las cosas como que tal vez de mala gana, o necesitamos estar siempre mirando hacia el costado, y ahí vamos a tener una cierta tensión en el cuello, porque no es una postura normal. Eso ya es un riesgo ergonómico.
el diseño del puesto. Eso es lo que vamos a ver un poco acerca al momento de diseñar una cocina. Más adelante se lo voy a mostrar. Manipulación manual de carga. Cuando hablamos de la manipulación manual de carga, les estoy explicando que el ser humano, un adulto, no debería manipular, no debería alzar más de 25 kilos. Eso está ya normado. Puede alzarlo, se puede, de que se puede, pero no se debe, porque al momento de sobrepasar los 25 kilos de carga, estamos arriesgando ya nuestra musculatura, nuestra fisionomía, nuestros huesos y todas nuestras articulaciones. Entonces, lo que se debe hacer si es que nosotros necesitamos alzar una carga que sea más de 25 kilos es pedir a alguien que nos ayude. Por ejemplo, si tenemos una carga de 30 kilos y le pedimos a alguien que nos ayude, vamos a estar cargando 15 y 15 aproximadamente. Lo mismo sucedería con una carga de 100 kilos, entonces necesitaríamos 4 personas para cargarla. Y si no tenemos la posibilidad del agarre o cosas que nos ayuden a hacer la movilización de esta carga, necesitamos utilizar alguna maquinaria, algún aparato o algún carrito que nos ayude a moverla. Eso es en cuanto a manipulación manual de carga. Movimientos repetitivos. Esto también tenemos bastante en la cocina. Al momento de cortar, por ejemplo. Vale decir que nosotros en nuestras casas tal vez estamos acostumbrados a cortar o manejar correctamente el cuchillo, o tal vez lo agarramos de manera incorrecta, pero nunca nos ha sucedido nada. Pero al meternos al mundo de la cocina, estamos hablando de que vamos a trabajar en un restaurante donde vamos a tener que picar no una cebolla, sino tal vez 10, 50, 100 cebollas, depende de la cantidad de comensales, depende de la cantidad de preparaciones que se hagan, depende de los ingredientes. De la misma forma, el pelado de papas. Una papa no es problema, 5 papas no es problema, pero si tenemos que pelar 100 papas, si tenemos que pelar una montaña de papas, ahí el agarrar mal el cuchillo nos puede traer graves consecuencias. Entonces, seamos conscientes ahora que estamos aprendiendo, seamos conscientes de todos los movimientos que nos están enseñando, porque esto nos va a ayudar. El chef nos va a enseñar, nuestro profesor, nuestro guía, nos va a enseñar a manejar el cuchillo, nos va a enseñar a agarrar todos los artefactos, cómo deberíamos hacer las cosas de manera segura. Prestemos mucha atención porque de esto puede depender nuestra salud, sin exagerar, pero es así. Y sobrecarga y esfuerzo. Cuando hablamos de sobrecarga, también estoy hablando de la cantidad de peso que vamos a trabajar, que vamos a manipular, y la sobrecarga de trabajo, la sobrecarga laboral. También es muy importante que sepamos decidir, me encargo yo de esto, más allá no sé si puedo cumplir. Así que por favor, sean conscientes de sus limitaciones para aceptar más o menos trabajo. Y a medida que se vayan haciendo expertos, y por ejemplo, si ustedes tienen un restaurante donde trabajan 3 personas y ven que el trabajo ya los está sobrepasando, tengan en cuenta la contratación de otra persona. ¿Para qué? Para que no tengan también una sobrecarga y esfuerzo. ¿Alguna duda sobre ergonomía? Bueno, más adelante igual vamos a estar hablando sobre esta. Así que todo el tiempo vamos a poder sacar estos términos porque ya los conocemos. Pasemos a las superficies en las cocinas. Diseño ergonómico. Un voluntario para leer, por favor, ya se me secó un poco la garganta. Yo, licenciado. Gracias, adelante, Nelly. Diseño ergonómico para la cocina. Cuando hablamos de diseños ergonómicos no estamos hablando de un diseño con medidas específicas, ya que cada persona tendrá una medida diferente según su estatura y tipo de actividad. Lo que podemos generalizar es las posturas correctas que se debe tomar al realizar nuestras tareas, y basándonos en esas posturas podemos diseñar nuestro espacio de trabajo. Muchas gracias, Nelly. Aquí les puse un ejemplo, claro y concreto. Aquí tenemos a una persona que podría bien ser una niña o podría ser una persona que está en silla de ruedas, pero la estatura es prácticamente similar.
Entonces, cuando estamos diseñando un espacio de trabajo para él, no le vamos a poner el mismo mueble que le pondríamos a esta persona que mide 1,90, porque la tendríamos trabajando así. No podría ver lo que está haciendo, la postura no sería la correcta, estaría cansando sus brazos, su espalda, sus hombros. Entonces, o posiblemente directamente no lo pueda usar. Entonces, lo que trato de decir con esto es que no es lo mismo un mesón para ella que un mesón para ella. Por ejemplo, yo mido 1,50, sí, soy bastante pequeña, pero si diseña un escritorio para mí, probablemente mi esposo, que mide 1,80, no lo vaya a poder usar con gran facilidad, ¿no? Va a tener que él modificar algo para que sea apropiado para su uso. Así que al momento de que nosotros estamos diseñando una cocina en una casa, por ejemplo, es fácil hacer este tipo de cálculos porque vemos más o menos cómo tiene que ser nuestra postura correcta y sacar unas medidas en función a podemos investigar un poco acerca de cómo tendríamos que estar diseñándola y hacer la medida. Pero en una cocina industrial esto se vuelve un poco más complicado porque no podemos generalizar las estaturas. Un voluntario, por favor, para leer. Simplemente. Gracias, adelante. Dice, ¿Perdón? ¿puedo Sí. leerlo? María primero, por favor. En la Ya. siguiente, por favor, Eros. Ya, una cocina para actividades comerciales. Lamentablemente no se puede adaptar a las medidas ergonómicas de todas las personas que trabajarán en ella, ya que cada persona tiene medidas diferentes, pero existen algunos estudios ergonómicos que nos dan una pauta para el diseño de una cocina como espacio de trabajo. Muchas gracias. Vemos aquí un poco de lo que sería la postura. La postura de esta persona que está echándose solamente 10 centímetros, es bastante notoria la diferencia, ¿no? Entonces, al momento del trabajo, si nosotros tenemos una mala postura de manera prolongada, también va a ser riesgoso. También cuando tenemos una postura correcta, pero la tenemos demasiado tiempo, es necesario que tomemos descanso y cambiemos de postura, tengamos algún tipo de movimiento. Existen lugares donde se hace gimnasia para las personas que se mantienen mucho tiempo sentados. Algunas oficinas optan por hacerle 5 minutos de gimnasia, digámoslo así. En Bolivia no es tan común, pero en otras partes del mundo ya le han dado la importancia correcta a los factores ergonómicos. Aquí les voy a dar un ejemplo. Como les decía, no puedo generalizar acerca de las medidas. Creo que nadie podría generalizar. Es solamente una especie de guía que les voy a dar. Les voy a explicar un poco cómo funciona. Aquí tenemos un espacio de lavado, un fregadero que le llaman ellos. Y está como que una vista lateral, como si lo hubiéramos cortado la cocina en dos y estuviéramos viéndola de manera lateral, todo el costado. Vemos el movimiento correcto que se está realizando aquí con estas personitas. Cómo deberían agacharse con la espalda recta, cómo debería manipular, a dónde le debería llegar el lavado para poder recoger fácilmente los platos, para poder jabonar con tranquilidad, y hasta dónde debería llegar su mano, sin necesidad de agacharse, por ejemplo. Y agachándose sí puede llegar un poco más allá. ¿Por qué estos datos son importantes? Ver hasta dónde llega nuestra mano y cuáles son los movimientos que más vamos a realizar. Porque, por ejemplo, imagínense un caso hipotético, obviamente no sucede, pero imagínense que nosotros tengamos el grifo muy arriba. El grifo es algo que se utiliza bastante, entonces si nosotros tenemos que estar subiéndonos a algo para alcanzar el grifo, abrirlo y cerrarlo, vamos a estar causándonos una complicación. Entonces, por eso es que el grifo lo ponen siempre al frente y que es accesible para todos. Y usualmente lo que están haciendo las nuevas tecnologías es que cada vez sea más fácil de utilizar, más fácil de abrir. Incluso a veces hay grifos en los que ni siquiera necesitamos abrir una llave, sencillamente ponemos algo debajo y ya empieza a salir el agua. Entonces estos sensores nos ayudan en el trabajo.
¿Para qué? Para que nosotros no tengamos este problema con los movimientos repetitivos, para que ganemos tiempo, y el tiempo sabemos que es dinero en una cocina. Bueno, aquí les muestro, las letras significan un tamaño, una medida. Por ejemplo, la letra B, que vemos aquí, vendría a ser 1,1 metros, un centímetro, ¿no? Entonces también vemos que se repiten algunas letras. Tenemos aquí la letra C, que también la tenemos en la tablita. Aquí en la letra C, por ejemplo, nos dan un rango. No, estamos hablando de que un pasillo tendría que ser entre 76,2 centímetros a 91,4. Entonces ya tenemos un rango para jugar en función a nuestras estaturas, a nuestros tamaños, y que si tenemos una persona bastante gordita, tenemos que ser conscientes también de que él va a tener que utilizar este pasillo y va a tener que cargar con algún tipo de platos, con algo, ¿no? Y en el siguiente cuadro, en el cuadro de aquí al lado, tenemos el mismo sector, o sea, en la zona de lavado, pero esta vez lo vamos a tener visto desde arriba. Tal vez ahí sea un poco más fácil de notar las medidas, ¿no? Esto se los dejo aquí para que ustedes lo analicen. Ya saben, todas las diapositivas van a estar en línea. Y esta sería la zona de la cocina, ya en sí como cocina. Miren, aquí tenemos almacenes, donde se almacenan los platos, donde se almacenan las cosas. Y ustedes, por ejemplo, en la cocina del IGA, pueden notar que lo que más se usa está más al alcance de la mano. Precisamente es por este detalle. Porque si nosotros necesitáramos algo con bastante frecuencia, y esto lo tendríamos en el fondo de nuestra despensa, sería una complicación para nosotros poder utilizarlo, porque imagínense tener que estar siempre estirándose para poder alcanzar algo en el lugar más alto y siempre tener que estirarnos, vamos a tener que hacer un movimiento forzoso y repetitivo, y esto nos va a poder ocasionar lesiones. A mí me gusta mencionar, por ejemplo, una experiencia que yo tuve, ¿no? Yo, una colega de trabajo, que ella tenía un escritorio bastante cómodo, vale decir, que en el que tenía una impresora, una computadora y los demás artefactos de trabajo, ¿no? Era bastante amplio porque ella tenía bastantes tareas. Pero ella durante el día se tenía que levantar bastantes veces, alrededor de 100 veces al día, para sacar una impresión y entregarla a la persona a la que era una factura. Entonces ella tenía que levantarse, sacar la factura y entregarla. Levantarse de nuevo, sacar la factura y entregarla. Y él lo hacía continuamente. No tenía problema, ya hasta se había hecho práctica, ni siquiera sentía cansancio acerca de esto, ¿no? Y el problema surgió cuando luego de un tiempo de trabajar en ese lugar, en ese mismo puesto de trabajo, en el mismo escritorio, un día estábamos sentadas preparándonos un café, cuando ella me miró y me dijo, mira, y se tocó la pierna y tenía un hueco. O sea, como si algo hubieran agarrado una cucharita y lo hubieran excavado en la pierna. Y se notaba eso incluso por debajo del pantalón, ¿no? No era que ella estaba usando un short, una falda. Y se notaba. Y ella me decía, pucha, ahora ya me da vergüenza usar faldas porque yo no sé de dónde apareció este hueco. Y luego cuando empezamos a analizar su trabajo, al momento de que ella se levantaba y se acercaba hacia la fotocopia, ella chocaba justo el lugar donde tenía esa excavadura, digamos, ¿no? Ese problema, ese desnivel en su pierna, ella chocaba con el escritorio. Si lo hubiera hecho una vez, no le hubiera causado ningún problema, porque tampoco lo hacía con gran fuerza, solo apoyaba. Pero la constancia de haberlo hecho más de 1000 veces, hizo que su cuerpo se vaya adaptando al trabajo. En su afán de adaptarse al trabajo, empezó a deformarse. Entonces, ahí ya ella notó y le causó grandes problemas, tuvo que hacer fisioterapia para poder recuperar el músculo y que el funcionamiento de manera correcta. Porque un músculo deformado no va a trabajar de la misma forma que un músculo normal, ¿no?
Ahora vamos a hablar un poco sobre las caídas de las superficies de las cocinas. Un voluntario, por favor, para leer. Yo, Fidela, perdón, Eros primero, por favor, que lo tenía esperando. Listen, ¿yo? Dale. Ya, ok, ¿se escucha bien? Lo que pasa es que no tengo mis auriculares hoy día, se me fregaron, pero quería saber si se puede escuchar bien. Oh, sí, se escucha. canijo, se Perfecto. escucha. La superficie en la cocina. Sin dejar de lado la importancia de la inocuidad alimentaria, tenemos que ser conscientes que el tipo de superficies utilizadas en la cocina pueden representar riesgos al momento de trabajar en ellas. Muchas gracias. Cuando trabajamos en cocina estamos hablando de que los espacios son bastante pequeños, bastante comprometedores y estamos trabajando con elementos bastante riesgosos como altas temperaturas, como superficies bien afiladas, como cuchillos. Entonces hay que ser conscientes de que cualquier caída, cualquier pequeño resbalón puede ocasionarnos un gran daño, ¿no? Hablemos un poco acerca de los pisos de la cocina. Un voluntario, ahora sí, cualquiera. Yo, Gracias. hola. Vos, por favor, el joven. No llegué a captar el nombre. Estoy con el nombre de Fidela, igual es que Ah, los dos Fidela, pasamos clase. perdón. Adelante. ¿Cuál es tu nombre? Johan Cejas, Ya, Johan. Gracias, adelante, Johan. pisos de cocina. Los pisos para la cocina deben tener ciertas características importantes, como las que se señalan a continuación. Resistencia a los ácidos y a detergentes fuertes. En la zona de lavado es importante poner piso antideslizante, una rejilla para evacuación de líquidos. Muchas gracias. Aquí vemos una rejilla para evacuación de líquidos. Parece, Aquí tenemos una rejilla para evacuación de líquidos. Parece algo muy sofisticado, pero sin embargo es una pequeña instalación que se puede hacer, que nos va a ayudar a que los pisos se sequen con mayor velocidad, que nos va a ayudar a evacuar y hacer que no esté todo el tiempo mojado nuestro piso, en especial en la zona de lavado. Nos va a ayudar bastante en el drenaje. Otra cosa que nos va a ayudar bastante es el piso antideslizante, no me voy a cansar de decirlo. Existen pisos antideslizantes que son muy fáciles de lavar y que están están fabricados precisamente para esta labor, para la cocina. Entonces también resisten ácidos, resisten detergentes fuertes y son fáciles de lavar, lo cual nos va a ayudar al momento de realizar una desinfección del lugar. Entonces, también tenemos que ser conscientes, bueno, perdón, más adelante vamos a ver eso. Ahora vamos a hablar acerca de los golpes y caídas de objetos. Un voluntario para leer, porfa. Yo lo leo. Perdón, Dorado, por favor, o el que está con nombre Dorado. Mauricio, para la próxima, please, tengo más diapositivas. Sí, porque era bueno cada uno que lea, pues, ¿no? Sí, dale, Dorado. Golpes y caída de objetos. Este factor de riesgo viene originado fundamentalmente por la falta de orden y organización de los trabajos en cocinas. Medidas preventivas, mantener el puesto de trabajo limpio y en orden, almacenar correctamente los utensilios de trabajo, colocar los objetos más pesados en las partes inferiores de las estanterías. Para evitar golpes, mantener las vías de circulación libres de obstáculos, cerrar cajones y puertas de armarios, hornos, lavavajillas, etc. Usar calzados de seguridad con puntera reforzada para proteger de posibles caídas de objetos.
En los trabajos de cocina relacionados con cargas y descargas de almacenamiento o de cámaras frigoríficas se deben utilizar las gorras antigolpes para proteger la cabeza contra objetos duros e inmóviles. Si existe algún artefacto, pieza o parte de algún equipo de sobrecarga del borde de los mesones, instalar sistema de protección y señalizar. Muchas gracias. Por ejemplo, tuve la experiencia de trabajar en una industria donde tenían unas cadenas por donde pasaba el producto terminado o el producto para ingresar a las máquinas. Y estas cadenas se tenían que ajustar con unas varillas que sobresalían y usualmente las personas pasaban y se golpeaban. Me llamó mucho la atención de que no podían eliminar esas varillas, pero lo que procedimos a hacer era cortar esto como fideos con los que los niños entran a las piscinas, que tienen un agujero en medio, entonces ponerlos ahí y las personas, al ser un color llamativo, lo veían y lo esquivaban. Y en el caso de que no pudieran esquivarlo, no se dieran cuenta de que estaba ahí, al golpearse ya no se lastimaban de una forma tan agresiva como lo hacían cuando esto no estaba. Vemos también en la imagen los riesgos que puede ocasionar el no ser ordenado, el dejar abiertos los cajones, el dejar abiertos los hornos y no pensar en las personas que vienen detrás de nosotros que pueden estar con las manos ocupadas y con la visibilidad un poco reducida. O no estar atentos porque en realidad eso no debería estar de esa manera, ¿no? Al momento de entrar a algún almacén también es importante que tengamos una especie de gorra, un casco o algo que nos ayude a evitar golpes en caso de que existan sobre algunos equipos que estén sobresaliendo, golpes en la cabeza, o si se llegara a caer algo desde el almacén, también tendremos la posibilidad de minimizar el impacto con nuestra cabeza, ¿no? Hablemos un poco sobre caídas al mismo nivel. Una caída al mismo nivel se produce cuando una persona pierde el equilibrio y no existe ninguna diferencia de altura en el suelo o en el plano horizontal donde se encuentra. La diferencia, en realidad sí puede existir una diferencia máximo de 30 centímetros, ¿no? Igual lo vamos a mencionar como si fuera una caída al mismo nivel. Ya una caída a distinto nivel vendría a ser desde una escalera, desde una silla, mayor a 30 centímetros. Es uno de los accidentes más frecuentes en las cocinas debido principalmente a los suelos en mal estado, sucios, con restos de comida, grasientos o recién fregados. ¿Por qué es tan riesgoso esto en una cocina? Hasta gracioso puede verse porque muchas veces hemos visto caídas y no nos pudimos contener la risa, pero en una cocina nunca va a ser gracioso. Usualmente nosotros en la cocina manejamos cosas muy calientes. En este caso, vemos a la pobre señorita que se resbaló y lamentablemente su mano está en dirección a la freidora. Esto le va a ocasionar graves quemaduras de tercer grado por más que lo saquen a gran velocidad. El golpe también, tenemos espacios muy afilados. Tenemos, al momento de que estemos pasando por un piso resbaloso, probablemente estemos cargando un producto recién salido del horno, entonces estamos expuestos a grandes riesgos y si nosotros tenemos un resbalón, un desequilibrio, estamos arriesgando nuestras vidas y la de nuestros compañeros. Hablemos un poco sobre las medidas preventivas. Eliminar la suciedad, papeles, polvo, derrames, grasas y desperdicios contra los que se podrían tropezar. Retirar los objetos innecesarios, envases, herramientas que no se estén utilizando. Caminar despacio y sin correr. Por más apurados que estemos, no podemos correr en una cocina. Sabemos que la cocina es una carrera contra el tiempo, pero es una carrera en la que no se corre. Instalar suelos y escalones antideslizantes de fácil limpieza y desinfección. En lo posible, eliminar los escalones, en que los desniveles no tengan una pendiente muy alta. Instalar drenajes para líquidos con suelos con superficies con suficiente inclinación para evitar retenciones de líquidos. Esto era lo que les explicaba acerca de los drenajes.
Limpiar los productos desengrasantes limpiar con productos desengrasantes los derrames de aceites y grasas en general. Y al momento de hacer una limpieza general también tenemos que poner desengrasantes en los pisos porque siempre van a haber salpicaduras, en especial cuando utilizamos una freidora o o al hacer salteados. Cuando llegamos a tener el aceite bastante caliente, siempre vamos a tender a ensuciar nuestros pisos, ¿no? Ahora, sigamos con las medidas preventivas. Tenemos que mantener las zonas de paso despejadas y perfectamente iluminadas. Concientizar a los trabajadores del mantenimiento y el orden y la limpieza de los puestos de trabajo. Hacemos mucho énfasis en el orden y la limpieza. Con el simple hecho de ser disciplinados con este tema, estaríamos evitando grandes cantidades de accidentes o incidentes. Usar calzados apropiados, con suelas antideslizantes y con los cordones debidamente anudados. No dificultar la visión al transportar cargas. Marcar y señalizar los objetos que no puedan ser eliminados. Los obstáculos que no puedan ser eliminados. A esto me refiero, por ejemplo, que derramemos aceite hirviendo. Ese rato no lo vamos a poder limpiar porque sabemos que estaríamos exponiéndonos a la alta temperatura del aceite. O tal vez no tengamos los utensilios a mano. Es importante que nosotros pongamos un obstáculo para que las personas no pasen por ahí y no sufran, no tengan que pisar ese espacio que todavía tiene el derrame y limpiarlo lo más rápido posible. Tenemos este tipo de letreros que nos hablan sobre piso mojado, que nos dan la precaución. También tenemos cintas que delimitan, esas que son amarillas con negro, también las podemos utilizar en la cocina si es necesario delimitar un espacio para hacer que la gente no pase por ahí. Es necesario que sea muy visible y que si podemos poner una barrera física para que no sea invadido ese territorio hasta el momento en que el riesgo sea eliminado, podemos hacerlo. Por ejemplo, poner una silla. Al momento de poner una silla, usualmente la gente no se va a dar el trabajo de quitarla, lo que va a hacer es rodearla. Mantener las, caídas a distinto nivel. Aquí, por ejemplo, en la imagen vemos que tenemos a una persona que está limpiando un espacio muy alto, ¿no? Pero lamentablemente está sobre una escalera, el hombre abre la puerta, le va a pegar un empujón y se va a pegar una caída terrible. Esto es por falta de comunicación. Sabemos que en la cocina la comunicación es esencial y altamente importante. Entonces, no solamente estamos hablando de la comunicación verbal, también aquí lo que hubiera sido bien productivo era utilizar un letrero que diga no entrar o sencillamente pegarlo, ¿no? Debido principalmente a la no utilización de los medios adecuados para alcanzar objetos de las alturas o la utilización de escaleras. Medidas preventivas para acceder a zonas altas, utilizar escaleras de mano en buen estado y colocarlas de forma segura que impidan el deslizamiento. Usualmente las escaleras tienen unos taconcitos que son antideslizantes. Es importante verificar que que los tengan, ¿no? No subir nunca cajas, sillas, mesas, etc. En especial si no están en buen estado o se tambalean. Siempre verificar el estado de nuestros artefactos. Cuando se utilizan escaleras fijas, no circular con prisa y utilizar todos los peldaños. En ambos casos, se puede utilizar calzado de seguridad con suela antideslizante, resistentes a penetración y repelentes al agua, o sea, una bota. La seguridad depende de cada uno, es decir, que no quiero decir que solamente vamos a estar pensando en nuestra seguridad propia, sino que la seguridad de sus compañeros también está en manos de ustedes. Es decir, si yo encuentro un riesgo, por más de que yo lo haya visualizado, es importante que nosotros demos parte o tratemos de solucionarlo. Porque si nosotros no lo hacemos así, probablemente el siguiente que viene detrás de nosotros tenga el problema de sufrir un incidente y vamos a sentir que esto es nuestra culpa, ¿no? Así que seamos conscientes de que si nosotros visualizamos algún problema y sabemos que puede ser riesgoso, tenemos que hacer algo para que nosotros mismos no tengamos un problema después, en el momento, por más de que lo hayamos visualizado en este momento, tal vez al estar apurados no nos demos cuenta y seamos nosotros mismos los que suframos el incidente.
o alguien que no haya estado también atento pueda sufrir ese incidente y Dios no quiera hacer algo letal, nosotros vamos a tener ese cargo de conciencia siempre. Así que la seguridad siempre depende de nosotros. ¿Hay algún comentario, alguna duda sobre el tema? Bueno, en realidad creo que se cayeron porque ya estamos sobre la hora. Muchas gracias, chicos, por su participación. Los espero la siguiente semana y que tengan una excelente semana. Gracias, Igualmente. mister. Igualmente. Buenas noches. Que les vaya bien. Hasta luego, Chao, chao. Chao. Hasta luego. Chao.